Bueno, básicamente aquí cuando tuve yo una primera aproximación con la ciudad de Natales, pude ver que de alguna manera hay una expresión que es bastante singular, que es una arquitectura hecha en madera, también y que de alguna manera se fue adaptando de acuerdo a las distintas necesidades o técnicas constructivas que en ese tiempo existían. Estamos hablando de hace casi más de 100 años, estamos hablando cuando se fundó Natales, incluso antes, en 1911, que de alguna manera recogieron ciertas carencias del lugar y que finalmente eso se tradujo en un tipo de expresión arquitectónica. Uno es la arquitectura rural, la estancia, que es una verdadera industria de la provincia de Última Esperanza, y otra es lo que ocurre también en la ciudad de Puerto Natales, con toda esta expresión arquitectónica en que de alguna manera se van incorporando, se van añadiendo todos estos estilos arquitectónicos, particularmente la arquitectura moderna, pero se adapta a las condiciones propias del lugar, de una condición extrema, de un territorio del fin del mundo, y se forran muchas de ellas en este latón que se reutilizaba de estos envases de grasa u otros que venían. Entonces eso le da una particularidad sumado a ciertos elementos que se van reproduciendo, el color y otros. Y en base a ello, la idea, hicimos un proceso de trabajo en conjunto con la corporación, y también participó otros profesionales, particularmente la arquitecta Evelyn Dupré, que en conjunto realizamos un primer diagnóstico de la arquitectura de Natales, y eso da cuenta a través de este libro, que es una síntesis de las distintas expresiones que han ocurrido desde el punto de vista de los estilos, el estilo colono, el estilo pinero, el estilo moderno, entre otros. Yo creo que la arquitectura de Puerto Natales tiene un mérito que quizás es poco visto en otros lugares, que es una suerte de mixtura entre una arquitectura de inmigración europea, particularmente inglesa, en menor medida alemana, pero también una mano de obra chilota. Y entonces yo creo que eso le da un componente, le da una expresión que es única. Este tipo de arquitectura es bastante única, no son prototipos que se construyen en otros lados y se trasladan y se implementan acá, sino que hay un proceso de adecuación. Y eso es tremendamente importante y significativo, particularmente en Puerto Natales, al cual se le incorpora también el elemento del color, que le hace resaltar más. Es una arquitectura muy, por así decirlo, muy osada, muy vanguardista para ser un territorio tan extremo y tan carente de procesos de comunicación tan fluidos. Pero lo que resalto principalmente, mayormente, es esta mixtura entre una expresión foránea, europea, y también todo este proceso constructivo chilote. De alguna manera, en los años 30, la mitad del siglo XX, también hubo locales comerciales y fueron muy buenas soluciones desde el punto de vista arquitectónico. Eran soluciones en construcción en madera, sin cubierta visible. Manejaban de alguna manera el ochavo, que era el acceso en la esquina, una esquina que de alguna manera se generaba una especie de bisel, y ahí se genera el punto de acceso. Pero también yo creo que de alguna manera reconocer esta especie de deuda frente a aquellos carpinteros, pioneros, arquitectos, constructores, contratistas, muchos de ellos que levantaron esta ciudad durante casi más de un siglo. Eran viviendas que se fabricaban en Inglaterra, y cuando los barcos regresaban sin carga, se encargaban, y estos se replicaban, se ensamblaban y eran armadas por los carpinteros chilotes. Y un elemento característico propio de la arquitectura de esta zona son los frontones, los pináculos, los pararrayos, las mismas ventanas que tenían ciertas particularidades, los detalles constructivos, las cubiertas, todos los elementos venían listos. Bueno, dentro de este recorrido de la ciudad de Natales, detectamos también que habían ciertas particularidades en relación a la arquitectura funeraria. Por ejemplo, que habían muchos mausoleos. Estos mausoleos eran bastante
simples, homogéneos, eran carentes de ornamento. La tipología funeraria también es bastante singular en Natales, a diferencia de otras ciudades. Y hay elementos esenciales, por ejemplo, que me llamaron a mí particularmente la atención y también a quien me colabora, que es la arquitecta Evelyn Dupré, que dice relación con esta, la hora fatal, que de alguna manera hay se busca a través de una placa de bronce, que es una práctica de Argentina, que se desarrolla particularmente en Río Turbio, de replicarla en este cementerio Alberto Hurtado, con la fotografía, la hora en que la persona dejó de fallecer, el día. Bueno, les hago una invitación a los natalinos a valorar su patrimonio arquitectónico. Yo creo que es un patrimonio bastante singular, muy valioso, y que afortunadamente se ha mantenido en su gran cantidad a lo largo de este tiempo, particularmente el siglo XXI. Llevamos 2 décadas y aún se conserva. Y eso yo creo que es un elemento esencial de cualquier sociedad que busca preservar su herencia cultural. Los invito a recorrer y apreciar, a conversar. Muchas casas alojan montones de historias, personajes que se han ido construyendo, pero también a lo largo del tiempo, pero también se han ido perdiendo. Entonces yo creo que ahora es la oportunidad de lograr conservar parte de esa historia, de esa memoria, y también fortalecerla a través de distintas acciones, y en ese aspecto también creo importante la labor que está desarrollando la corporación en el sentido de lograr iniciar acciones, gestiones para poder preservar el patrimonio cultural de esta comuna.